Bienvenido, todos te conocemos, eres el director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores y creo que ya diciendo eso no necesitas más presentaciones. Te paso la palabra, mi estimado Gerardo, todos tuyos, adelante. Muchas gracias, Alberto. Pues muy amables a todos los que nos están escuchando, viendo, y pues agradecerte mucho la oportunidad de participar en este evento. Y bueno, pues el tema que me toca hablar es un poco de las inversiones que se pueden hacer en el sistema internacional de cotizaciones. Y si te parece bien, yo platicaba que pues puede ser esto una especie de charla a manera de ir pues mencionando como cuáles son esos primeros pasos para que se pueda comenzar a invertir en el ámbito del mercado global. Y déjame, te voy platicando esto de dónde viene. El mercado global aparece en México en el año 2003 con aproximadamente cerca de 70 diferentes empresas que se crosslistan o hacen un listado cruzado en México. Y en la actualidad, al cierre del primer trimestre del año 2021, y que es un poco difícil tener la estadística exacta, pero ya prácticamente hay cerca de 2.800 activos en los cuales puedes invertir, donde el 50% de ellos son acciones, el 47% son fondos cotizados en bolsa o ETFs, y el otro 3% te habla de instrumentos que tienen que ver con pues títulos de deuda en prácticamente todos los países del mundo. Ahora, esta gran cantidad de pues este vasto menú que tenemos en el ámbito del mercado global, indudablemente pues podremos mencionar y por qué ha crecido a esa dinámica y a esa cantidad tan importante al paso del tiempo por sus grandes beneficios. O sea, ¿cuáles son los beneficios que podrías tener de abrir una cuenta con un intermediario financiero en México? Y pues que prácticamente dentro del portafolio de inversión también poder tener a las empresas más importantes del mundo que no son mexicanas. Cuando te digo empresas más importantes del mundo que no son mexicanas, y si me permites compartir rápidamente un pequeño slide donde pues tú vas a ubicar muy bien a las empresas que te voy a presentar y que obviamente pues todos quisiéramos tener en nuestro portafolio pues este tipo de empresas por lo que significan en cuanto a los grandes beneficios que otorgan a la sociedad, pero también pues en cuanto a la cantidad de rendimientos que nos pueden dar estas empresas, ¿no? Entonces, pues creo que ahí vemos yo lo llamé rendimiento de las acciones del SIC, y pensando como en el top 10 y un poquito más, pues tenemos a Apple Computer, Amazon, Tesla, United Airlines, Alibaba, Citigroup, Microsoft, Facebook, Netflix, Starbucks, Disney, y obviamente también incluía algunos indicadores bursátiles como el IPC o el NASDAQ, y el S&P 500. Y bueno, pues yo creo que estas empresas que estoy mencionando, pues en nuestra mente indudablemente pues tienen un espacio pues muy importante porque seguramente utilizamos los productos, los servicios de este tipo de empresas, y muchos jóvenes que seguramente nos están escuchando, pues lo tienen como una parte esencial de su actividad cotidiana, ¿no? El hecho de poder tener un aparato de comunicación, una computadora, o bien en aproximadamente 4 o 5 días Apple lanzará sus nuevas tablets, y que obviamente vienen a revolucionar el mercado, y eso ya se ha venido descontando en el mercado por los grandes incrementos que ha tenido la acción. Ahora, ustedes ven ahí en mi tablita dos precios. Un precio que yo lo obtuve del último trimestre del año 2020, y un segundo precio que es es el primer trimestre del año 2020, y un segundo precio que es el primer trimestre del año 2021.
Y bueno, pues vemos ahí un rendimiento, un crecimiento del 83% en términos de precios de lo que ha tenido esta empresa al paso del tiempo, ya con toma de utilidades. ¿A qué me refiero con esto? A que seguramente andaba sobre niveles de los $150 por acción y pues muchos accionistas cuando ven ese crecimiento tan relevante en el caso de las acciones, pues empiezan a tomar o empiezan a convertir esas plusvalías en utilidades. Pero ya descontando esa toma de utilidades por parte de muchos inversionistas, pues trae un crecimiento de 83%. Ahora, la acción en pesos, pues más o menos cuesta 2,700 pesos. Entonces, este es un dato relevante también porque al final sabemos que cada vez más y en la sesión que viene con GBM, pues les hablará de qué tan democratizado está este mercado, ¿no? Y este mercado hoy en día con 100 pesos, 1,000 pesos, puedes empezar a tener una cuenta que te abra las puertas hacia 144 empresas en México, 2,800 de las cuales hablaba yo en el mercado global, pero pues, por ejemplo, en el caso de Apple, pues más o menos como 2,700 pesos. Entonces, quiere decir que sí requeriría un poquito más de capital para poder comprar una acción en su totalidad. ¿Y por qué digo esto de en su totalidad? Porque por ahí hay algunos comentarios, sobre todo en Estados Unidos, que se pueden comprar partes parciales de acciones y que yo no recomiendo porque al final del día, pues sí es muy complejo la parte de la liquidación y la parte de la propia contabilidad de realmente quién tiene esas partes proporcionales de una determinada acción. Más vale tener el título completo o tener muchas otras alternativas. Justo yo hablaba de 1,200 alternativas en el caso de acciones y pues que tampoco 2,700 pesos hacen la diferencia en cuanto a esta empresa. Ahora, otra de las empresas que también creció, a lo mejor no con la cantidad de Apple, pero que prácticamente pues es una empresa que, te doy un dato, Amazon surge en el mercado más o menos como en el año de 1992. Para 1997 pierde cerca del 98% de su valor. De 1997 al día de hoy, pues es una empresa que vale $3,419 y que ha tenido en este año, en este ejercicio, un crecimiento del 38,21 y que prácticamente, pues como CEO tiene al hombre más poderoso del mundo, ¿no? Jeff Bezos, y pues prácticamente sería voltear a ver a nuestros costados e identificar que Amazon cada vez más es parte de nuestra vida cotidiana, no solamente por los envíos y de paquetería que utilizamos de Amazon, sino en entretenimiento y en muchos otros elementos que Amazon es clave en cuanto a estas cantidades que se pueden estar ofreciendo de cierto tipo de productos y demás. Nosotros seguimos viendo a un repartidor de Amazon que viene en su moto, que viene en su camioneta, pero en Estados Unidos ya utilizan drones para la entrega que ellos pueden realizar y se justifica a través de una inteligencia artificial que ellos realizan en Estados Unidos y que obviamente empieza a abarcar pues prácticamente todo el mundo. En el caso de Amazon, pues tiene a un mercado occidental totalmente convencido de los beneficios que podría dar y en Asia no es Amazon, pero sí sería Alibaba. Y que en el caso de Asia, pues tenemos una Alibaba que ha crecido cerca del 19,50% en este año. Hoy en día vale como 4,871 pesos cada acción de Alibaba. Y pues obviamente estoy hablando de las dos economías más importantes del mundo, Estados Unidos y China, que indudablemente pues su gran fortaleza tiene que ver con esta parte logística, con esta parte de contacto con su público en general. Hace un año, pues prácticamente todo lo que tenía que ver con el sector turismo y háblese hoteles, restaurantes, aviones, pues sin duda tenían una perspectiva muy negativa y así lo fue. Pero puse United Airlines justamente para identificar que es un mercado que por más que pasen pandemias,
y esperemos que esta pase ya pronto, y no quiero ser ave de mal agüero, pero vendrán nuevas pandemias y vendrán nuevas crisis. Y este sector económico, desde el año de 1910 a la época, pues prácticamente siempre ha sido un sector ganador por la necesidad de la transportación que tenemos no solamente en los zapatos de un turista, sino en los zapatos de una persona común y corriente que necesita moverse al paso de sus actividades cotidianas. Entonces creo que la aeronáutica siempre será un sector que nos ofrece grandes posibilidades de generación de cierto tipo de utilidades que podemos tener. Y en este caso, United Airlines ha tenido un crecimiento de cerca del 90% en el valor de sus acciones. Hoy United te cuesta 1,100 pesos. Y yo podría decir, todavía estamos, sí, gracias a las vacunas y gracias a la reactivación económica, pero todavía no tenemos una economía 100% abierta en prácticamente todo el mundo. En muchos países se habla de terceras olas de contagio del COVID y demás, y que la aeronáutica pues siempre acompañará a esas aperturas económicas que se vayan dando en los diferentes países y obviamente pues sigue teniendo una perspectiva muy positiva el caso de United Airlines. Si bien me salté una, porque es pues la gran joya de la corona, ¿no? En la parte tecnológica, no solamente en el ámbito de automóviles, sino hoy en día ya con viajes al espacio, y que obviamente pues esas computadoras que tienen 4 ruedas llamadas auto antes, hoy en día pues los Tesla sin duda siguen siendo algo que ha venido a revolucionar la parte de la movilidad entre personas, de los coches autónomos y demás. Y pues creo que este incremento de 375% en el valor de la acción de Tesla lo hace claramente pues una acción o una emisora, pues que pone una situación de que la tecnología no solamente son computadoras o sistemas de audio, sino también, obviamente, pues esta parte de movilidad social. Eh, si seguimos en la base, pues creo que siempre un banco, siempre un esquema que nos permita, pues, financiar las actividades que realicemos, pues va a ser algo que va a acompañar al crecimiento económico de cualquier país. Y obviamente, pues puede haber puesto Bank of America, puede haber puesto JP Morgan, o el mismo Bank of China, pero pues creo que pues aquí nace un poco lo nacionalista y pues Citigroup también tiene una parte muy importante en México, y lo consideraría como una parte entre mexicana estadounidense, y esta pues ha tenido un crecimiento de 48.21, que cabe aclarar que dentro de la pandemia el sector más afectado a nivel mundial fue el sector de la banca. Pues tener un crecimiento del 50% aproximadamente no es menor en cuanto a las perspectivas de financiamiento que puede dar a las personas como tú o como yo, pero sobre todo a las empresas que van a canalizar esos recursos de manera apropiada. Creo que pues si hablamos de tecnología, no podría dejar a Microsoft fuera. Y Microsoft también ha tenido un crecimiento que ha sido las que más ha tomado utilidades en este año, pero hoy sigue teniendo un crecimiento del 43%. La acción de Microsoft te debe costar alrededor de 5,100 pesos cada título. Y bueno, pues sé que en el auditorio hay muchos jóvenes y pues el Facebook también es algo que nos acompaña desde que despertamos hasta que prácticamente nos volvemos a dormir, ¿no? Y espero que descansen mucho y que dejen un poco la parte de las redes sociales, pero al final del día es algo que es parte de nuestro propio modo de ser. Y Facebook también ha tenido un crecimiento del 52.77% en este año. Eh, lo que nos ha sacado un poco del estrés en este confinamiento que ya va más de un año en muchas partes del mundo, pues sin duda es la parte de los sistemas de streaming. Y estos sistemas de streaming, pues considerando tanto a Netflix como a Disney, eh, pues también le han dado su aportación en cuanto a qué es lo que debe de contener hoy en día una cartera de inversión para cualquier tipo de inversionista local o internacional.
Y bueno, para que estés muy cómodamente viendo una película o una serie, pues seguramente tendrás un café al lado. Y ese café al lado, pues también, si pensamos en Starbucks, ha tenido un crecimiento del 50%. Y yo digo que eso también es muy relevante porque prácticamente todos los servicios que ofrecían un espacio de convivencia de personas, pues se vieron realmente afectados de manera muy importante. De hecho, pues hoy lo que nos tiene justamente en una plática de manera virtual es que todavía hay recomendaciones de sanas distancias, de precaución en cuanto a la menor cantidad posible de personas y demás. Y Starbucks, cuya clave era justamente la parte social, y que yo podría decir, oye, pues ha de haber perdido mucho. Al contrario, está teniendo un rendimiento muy relevante porque al final del día, pues hoy pasamos, creo que de actividades esenciales a otro nuevo tema que tiene que ver con actividades seguras de convivencia. Y actividades seguras de convivencia, pues indudablemente Starbucks en todas sus ubicaciones, sucursales y demás, pues implementan ese tipo de medidas higiénicas para que exista la menor posibilidad de contagio que podamos llegar a tener. Y bueno, esto en cuanto a acciones. Ahora, si yo me voy de compras al supermercado llamado Mercado de Valores, pues me voy a cansar porque son muchos pasillos que tengo que recorrer. Y al final no tengo el tiempo, eh, también se vale, no tengo la pericia, la experiencia en el conocimiento. Y yo te diría, no te compliques. Mejor compra un fondo cotizado en bolsa que tenga en su pancita las empresas más importantes de diferentes países. Y en este caso, pues estaría hablando del NAFTRAC o del IPC, donde el NAFTRAC tiene, pues en su pancita, las 35 empresas más importantes de México, donde cada una de ellas tiene un valor promedio de cerca de 2.800 miles de millones de dólares y que obviamente pues sí nos faltarían dedos de la mano para identificar grandes líderes que existen en el mercado mexicano y que obviamente pues estos líderes no solamente lo son en México, sino lo son en prácticamente todo el mundo. Por lo cual, pues yo te diría si no tienes el tiempo, si no quieres una preocupación extrema, fíjate, podremos discutir qué tipo de acción debería de estar en tu portafolio. Lo que es indiscutible, y esto lo digo por experiencia platicándolo con varios inversionistas, es que en tu portafolio debe de haber un NAFTRAC. Necesariamente tiene que estar el IPC. No solamente para poder darle un golpe de vista al mercado general de cuál es su comportamiento, sino, pues estás hablando que en cada una de esas 35 empresas que componen el IPC, pues tienes a personas muy competentes y que se duermen y despiertan con la idea de la maximización de la riqueza del accionista. Y cuando tú tienes un título, pues eres dueño de esa empresa, aunque sea del polvito de la puerta del director general, pero eres dueño de ese polvito. Y por lo tanto, te podría decir que tienes a personas muy competentes en cada una de estas 35 empresas y que obviamente siempre van a estar en pro de la maximización de la riqueza de ese accionista. Por lo cual, el IPC pues siempre será recomendable. Ha tenido un crecimiento en un año de aproximadamente 30.28%, y que pues la perspectiva con una economía estadounidense al nada de meterle turbo a su desempeño económico, pues más nos vale estar muy ligados con ellos, cuando menos en las empresas que tienen altas importaciones y exportaciones con el mercado norteamericano. Ahora, pues algo que me encantaría, que al final del día a lo mejor sí el propio precio ya empieza a ser como pues un diferenciador, porque una acción de Nasdaq, pues más o menos cuesta cerca de 280,000 pesos, y donde ahí lo que estamos observando es obviamente pues la tecnología en sí. Claro, están todas estas empresas que tienen que ver con la parte de computadoras, sistemas de comunicación y demás, pero también empresas de alta técnica. Y cuando hablamos de Nasdaq, no solamente identifiquemos bits y
aparatos que tienen que ver con la parte tecnológica, sino empresas que tienen alta técnica y que hoy en día, indudablemente, pues vamos a requerir de estas empresas para que puedan ser el soporte de los crecimientos económicos que se puedan ver hacia futuro. Y por último, pues un Standard & Poor's 500, donde pues si yo hablaba de 35 empresas, las más importantes en México, pues ¿qué te parecería las 500 más importantes en Estados Unidos y en el mundo? Donde pues esas 500 empresas más importantes en Estados Unidos y en el mundo están justamente dentro de S&P 500 y donde pues también ha tenido un crecimiento muy importante a lo largo de este año, rondando el 41%, y que la perspectiva que se ve, pues yo lo decía, están a nada de meterle turbo a un crecimiento económico en Estados Unidos, donde seguramente pues podríamos tener un impacto benéfico. Trataré de concluir, Beto, con esta idea muy simple en el sentido de decir, oye, pero el mercado local o global es ampliamente riesgoso. Y como lo decía un buen amigo, pues el riesgo es no invertir y no estar justamente en estos vehículos que nos pueden permitir el llegar a tener pues un desempeño económico positivo, favorable, con perspectiva. ¿Cuál sería la recomendación para Juanito de a pie? Pues tienes una gran cantidad de fondos de inversión en los cuales puedes comenzar a invertir. Hoy la democratización de las inversiones es una realidad total y más adelante Javier lo explicará, que ha hecho una labor impresionantemente grande en este tema de democratización de inversiones. Yo diría, el riesgo no es no invertir. El riesgo es que no decidas hacerlo. Y desde ese punto de vista creo que ya cada vez hay menos pretextos para llegarlo a hacer. Y bueno, pues mi recomendación final sería, anímense a hacerlo, lo pueden hacer con pocos recursos. Si requieres de un mínimo de conocimientos, pero si sabes sumar y restar, eres un inversionista en potencia actual que puede empezar a tomar este tipo de riesgos en el mercado, ¿no? Entonces, pues esa sería mi participación, Beto. Y pues no sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran en lo cual poder profundizar un poco más. Estoy a tus órdenes. Qué amable, mi estimado Gerardo. Yo creo que todavía nos queda espacio para una o dos preguntas. Con la confianza que te tenemos y la apertura, como siempre, muchísimas gracias. Y enfocados a que es un evento con la comunidad de inversionistas en nuestro país, pero también con un saborcito de inclusión bursátil y financiera, creo que puede haber una pregunta general y otra muy puntual. Si quieres, empiezo con la general. Algunos por ahí lo que dicen es, bueno, si yo quiero invertir en bolsa, ¿a qué teléfono de la Bolsa Mexicana de Valores me tengo que comunicar, no? ¿O a qué correo electrónico de la Bolsa Mexicana de Valores tengo que enviar mis datos para ser mi inversionista? Entiendo que más bien es a través de los intermediarios conocidos como casas de bolsa, pero te paso la palabra porque tú eres el experto, mi estimado Gerardo. Gracias, Beto. Es una palabra frecuente y es una palabra y es un ejercicio en el cual pues todos, a lo mejor erróneamente, pues siempre utilizamos el concepto de invertir en bolsa. Y pues la propia semántica te dice que pues tendrías que ir a la bolsa para poder hacer las operaciones. Pero sí es importante hacer la puntuación. Los que compran y venden en la bolsa son los intermediarios. Y esos intermediarios ya hicieron previamente pues un contacto con ese público en general, en el cual pues estos intermediarios se tomaron el tiempo de pues perfilarlos, de identificar toda la cantidad de servicios que pueden tener el intermediario con el público y obviamente de recibir las instrucciones a través de las plataformas electrónicas o de manera directa y ellos acudir a este lugar físico determinado llamado una bolsa de valores para hacer las compras-ventas con otros específicos intermediarios. Entonces, como tú ya bien mencionabas,
El primer paso es aperturar un contrato de intermediación bursátil con algún intermediario financiero, donde, y lo he comprobado, te toma 3 minutos, 3 minutos hacerlo desde la comodidad de tu sillón en el medio tiempo de la Champions y abrir tu cuenta de inversión. Ahí habrá un intercambio de cierto tipo de documentos imprescindibles para que siempre se tenga la legalidad específica, pero fuera de eso tendrás tu contrato en cuestión de minutos. Y instruir a tu intermediario o seguramente el intermediario pondrá a tu disposición plataformas bellísimas y que en un momento más nos las platicarán, sumamente interactivas, por sí mismas fácilmente abordables y pues la plataforma es la que está tomando esas instrucciones para poderlo llevar a cabo en esa bolsa de valores. Y que obviamente pues la complejidad ya interna y para qué hablar de términos legales o contables o tecnológicos, pues eso ya se arregla el intermediario y las otras instituciones que componen al propio mercado de valores. Excelente, Gerardo, muchísimas gracias. Y la otra que por ahí también he visto que aparece en redes sociales, y tal vez porque los que estamos organizando este evento junto con ustedes, Bolsa Mexicana de Valores, somos una institución educativa enfocada al ecosistema fintech. El día de hoy está, entiendo que haciéndose pública una empresa que se llama Coinbase a través del Nasdaq. Está comenzando a cotizar sus acciones y por ahí los que están formando parte de esta industria fintech dicen, oye, ya no solamente podría invertir en esas criptomonedas, que no es el tema de conversación en este momento y no me extenderé porque no nos alcanzaría, pero me podría yo volver accionista, ¿no? Podría ser el dueño en un porcentaje de una empresa que permite comprar y vender estos activos virtuales. Entonces creo que la pregunta es, ¿qué criterios se toman para definir qué empresas son las que se dan de alta en este sistema internacional de cotizaciones? No sé si es la demanda de los inversionistas, el market cap, por ahí, ¿qué es lo que se considera? Bueno, primero tiene que ser una empresa listada y reconocida en su propio mercado. Como bien estableces, pues hay ciertos procedimientos legales que deben de cumplir en sus propios países de origen. Y eso prácticamente ya te da un nivel de garantía importante. ¿Por qué? Porque al final del día, oye, la bolsa, emitir dentro de una bolsa de valores es para todas las empresas y perdón, no. Es para aquellas empresas institucionalizadas, es para aquellas empresas que puedan trascender en el tiempo, es para aquellas empresas que le puedan dar un grado de garantía en automático al inversionista y todo eso, su marco legal, pues ya prácticamente tuvo las precauciones para poderla llevar a ese levantamiento de capital en su propio mercado. Una vez que sucede eso, entonces a través de un listado que se hace internamente por alguno de los intermediarios y que el intermediario lo pueda hacer por justamente percibir ese apetito en el público en México o pues por el hecho de poder completar todo un mosaico de alternativas diferentes que pueden tener los inversionistas más sofisticados o más exquisitos que podamos llegar a tener en el mercado, pues la traen a ese sistema internacional de cotizaciones. El proceso de listado es verdaderamente muy rápido. Estamos hablando de un par de semanas en el cual pues ya se hacen los ajustes en cuanto a los precios de su propio país para convertirlo a pesos mexicanos y pues tu propio intermediario ya lo tiene dentro de su menú tan vasto de alternativas de inversión, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos el proceso de inscripción en este sistema. Yo decía, a veces es difícil sacar la contabilidad de cuántos emisores o cuántas alternativas de inversión tienes en el SIC, porque pues tienes un crecimiento muy, muy dinámico semana tras semana, ¿no? Por ahí hablas, en Estados Unidos prácticamente se están listando 3.75 empresas cada semana. Y yo te diría, no vamos tan lejos, en el caso del mercado global,
Digo, a lo mejor no alcanzamos ese ratio, pero también hay una gran cantidad de empresas que se están listando pues en este sistema internacional. Y yo diría prácticamente para todos los gustos, en todas las edades, en todos los géneros, en todas las preferencias, siempre encontrarás algún activo que lo conoces, que puede ser una muy buena causa por las cuales quieras invertir en el SIC, o la otra causa que quisieras conocer. Hay empresas, cuando hablo de tecnología, en la cual siempre me ha llamado mucho la atención estas empresas que están en la nube y que se dedican a la parte de ciberseguridad y demás, algo que no se ve con toda claridad en primera instancia, pero esas empresas son una joya en cuanto a las inversiones que se puedan hacer en ellas, ¿no? Entonces, para todos los gustos, para todas las complejidades de mentes de los inversionistas, habrá seguramente alguna alternativa de inversión en el SIC. Excelente, Gerardo. Pues muchísimas gracias. Nos encantaría seguir platicando contigo, pero pues la agenda nos absorbe. No sé si quieras enviar algún mensaje. Yo una vez más agradecerle al Grupo Bolsa Mexicana de Valores y en especial a ti y a todo tu equipo, el que siempre nos hayan acompañado en este tipo de eventos. Pues muchas gracias a ti, Alberto. Gracias por el esfuerzo de realizar este tipo de eventos de formación, de culturización, y decir que por más esfuerzos que hagamos y quedemos desfallecidos al final del día, no son suficientes aún, ¿no? Creo que no hay que verlo como el vaso medio vacío, ¿no? Sino tenemos una gran potencialidad aún y creo que esto suma mucho a la parte de ir pues difundiendo esta parte de formación. Entonces, felicidades a ti y agradecerte ese esfuerzo por realizar ese tipo de eventos. Y en el caso, pues institucionalmente hablando, pues siempre el Grupo Bolsa Mexicana a las órdenes de la sociedad. Eh, pues que sepan que de manera virtual, de manera presencial y demás, siempre la Bolsa, una institución que tiene 126 años en el mercado, estará disponible para todas aquellas personas que quisieran acercarse, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y un saludo muy cordial a un gran amigo que es Javier Martínez Morodo. Siempre un gusto verte, Javier, y admirarte, ¿no? Esta parte de agradecimiento también indudablemente te abarca a ti. Felicidades por ser el líder en cuanto al número de cuentas en el mercado. Y pues decirte que te admiro mucho y pues no te canses, tu labor es muy, muy relevante. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Muchísimas gracias. Un abrazote a todo el Grupo Bolsa Mexicana de Valores y seguimos en contacto.